Hola a todos, mi nombre es Judy Simanca Morales y bueno, en este día vamos a hacer un pequeño video acerca de la psicología de las organizaciones. Entonces vamos a compartir un poco acerca de lo que es el paso 3 de nuestra actividad que lleva por nombre conocer las condiciones individuales en las organizaciones. Entonces, empezamos diciendo que como toda organización tiene condiciones que se viven dentro de la empresa, específicamente en los colaboradores que conforman esta misma. Entonces vamos a compartir un poco acerca de algunos temas relacionados al entorno que se vive dentro de toda empresa. Como primer momento tenemos el conflicto organizacional. Entonces partimos desde el punto de que es un fenómeno muy importante que ocurre en varias organizaciones y que ocupa alrededor de un 20% del tiempo de los gerentes que dirigen dicha empresa. También hay que tener en cuenta que el impacto de los conflictos en las organizaciones va mucho más allá de las fronteras que ya se extienden en todos los sistemas. Entonces, las organizaciones son un escenario pues donde se desarrollan numerosos conflictos. Entonces, tenemos que entender que como personas en cualquier ámbito de nuestra vida, sea educativo, administrativo, o precisamente en salud, se desarrollan este tipo de conflictos, pues son conductas que de pronto como personas muchas veces no medimos, pero que son situaciones que por lógica se deben presentar en cualquier entidad. Entonces, tenemos que unos elementos muy puntuales acerca de estos conflictos organizacionales. En una puede ser la oposición, las diferencias entre otras personas y también tenemos las creencias. Entonces, en muchos aspectos de la organización, cuando tú opinas, yo opino, todos opinamos, pero que todos queremos ser escuchados y que nuestra opinión sea la que valga, siempre va a haber una oposición. Entonces, de cierta manera como personas debemos comprender de que cada quien tiene diferentes maneras de pensar y que de acuerdo a ello vamos a tener diferencias y diferentes creencias. Entonces, eh, tenemos que los conflictos siempre van a estar en cualquier organización, pero depende de nosotros cómo sobrellevamos esas situaciones que se presentan. También tenemos las relaciones interpersonales, que hablando de ellas podemos decir que son las habilidades de comunicación interpersonal y habilidades de capacidades individuales que una persona puede utilizar para crear un ambiente propicio o un vínculo de comunicación y relación estable con otra persona. Entonces, las relaciones interpersonales son aquellas que con nosotros como personas socializamos o intermedimos con otras personas. Entonces, también tienen unos elementos muy puntuales que son mantener una actitud positiva, capacidad de escucha, manejo de conflictos, capacidades de comunicación y características muy importantes que son en estas relaciones interpersonales es la importancia de considerar que debemos tener valores integrales como el manejo, nuestra conducta, inteligencia, la capacidad de pensar, ser educados de pronto a la hora de mantener una conversación con otra persona. Entonces, esas son como las relaciones interpersonales. También tenemos las que son competencias interpersonales, que se pueden dominar como habilidades para las relaciones sociales y la comunicación en diferentes grupos y la capacidad para desarrollar un buen trabajo en equipo, especial y multidisciplinar. Debemos comprender que en los entornos organizacionales tenemos mucha competencia, ¿verdad? A nivel de otros compañeros. Cada persona está dotada de una capacidad independientemente individual a la de los demás. Sin embargo, cuando nos vemos como en este enfoque de competencia, siempre vemos como el compañero como un rival. Entonces se ve mucho en las organizaciones más que todo, pues nos vemos como amenazados de pronto a que alguien más ocupe nuestro lugar. Entonces, partiendo desde este punto, comprendemos que hay unos elementos claves dentro de las competencias interpersonales, que es la del comprender, la compasión, la empatía, colaboración, generosidad, sobre todo el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es un factor muy importante dentro de toda organización para saber comprendernos con otras personas y saber cuáles son las capacidades dotadas por esa persona. Entonces, lo que nos ayuda a, de cierta manera, gestionar los conflictos dentro de la organización, que es lo que más se ve. Entonces, hay características también muy importantes que son las de desarrollar habilidades y relaciones para la satisfacción personal. Entonces, muchas veces no desarrollamos esas habilidades de comprensión
o de empatía y compañerismo. Entonces, siento que de cualquier manera debemos ser personas muy radicales y personas muy sabias al momento de pronto generar conflicto en alguna empresa. Recordemos que la empresa es un factor que depende mucho de las personas empleadas dentro de esta, que cualquier situación que se presente fuera de lo indicado puede generar de pronto grandes cambios o situaciones que de pronto se pueden salir de control y que no están dentro de los objetivos planteados de la organización. Entonces, otro aspecto importante y muy relevante dentro de la organización es la salud mental. Muchas personas, quizás el estrés laboral, muchas cargas, tienden como a decaer emocionalmente. Entonces, entendemos como salud emocional la capacidad de disfrutar y al mismo tiempo de enfrentar los problemas cotidianos, ya sea tomando decisiones, adaptándonos a cualquier situación, o hablando de las necesidades y deseos. Entonces tenemos unos elementos principales que son elementos a manejar cuando estamos de pronto padeciendo de salud mental. Entonces tenemos que la tranquilidad, la paz, los espacios personales, el bienestar, mantener mucha energía, compromiso, efectividad. Entonces son elementos importantes que de pronto nos van a ayudar a la hora de estar pasando por lo menos una situación de estrés laboral, que es lo que muchas veces se ve. Y tenemos características que son reconocer, expresar y afrontar las situaciones de una forma que promueva la sanación y la recuperación de nuestro estado de ánimo. Entonces, una de las características más comunes cuando que estamos de pronto mal con nuestra salud emocional es el insomnio, cuando no dormimos bien, cuando no descansamos, estamos de pronto muy aislados de las otras personas y no tenemos comunicación, somos irritables todo el tiempo, hay cansancio físico. Entonces son aspectos que hay que mejorar y que tener presente de pronto en toda organización. Entonces, y por último, en este espacio está el burnout, que es el estrés específico relacionado con el trabajo y el agotamiento físico o mental, acompañado de una falta de sentido de realización, de pérdida de identidad personal. En muchas de las organizaciones suceden a menudo este burnout, cuando de pronto hay muchas cargas, que hay una reunión, muchas entrevistas en un mismo día, que hay un proyecto importante, entonces estamos pensando qué tal nos va a salir, si todo va a estar bien, o bueno, en fin, son muchos estrés de pronto que se maneja una sola persona, entonces entra como en este estado de shock o como que de parálisis donde la persona no da ni para nada. Entonces, hay unos elementos clave que debemos aprender a manejar y unas características importantes dentro de este aspecto. Entonces, uno de los elementos que vemos es el agotamiento físico y mental. Cuando pensamos mucho, estamos sobrecargados, estamos en un shock, como decía, de no poder pensar y de estar estáticos. Entonces, el descenso de la productividad laboral y desmotivación. Entonces, cuando estamos en ese espacio de agotamiento físico y mental, no podemos pensar, no podemos ser tan productivos como deseamos ser en toda organización. Y nos despersonalizamos, o sea, nosotros no somos nosotros mismos y no tenemos la capacidad de pensar por nosotros mismos, sino que de pronto el estrés nos genera de pronto acciones sin pensar. Entonces, también tenemos unas características de este estado, que es el aburrimiento, sentimientos depresivos, conductas violentas, pérdida de peso y mucho estrés laboral. Bueno, y por último tenemos la comparación de las características de cada uno de los actores que tenemos. Entonces tenemos al señor gerente Francisco Fuente Castaño, la gerente de talento humano Camila Gutiérrez, el ejecutivo de producción Emiliano Durán, el jefe de planta Juan Camilo Vega y Carolina Telle, que es la asistente de jefe, más los operarios de bodega. Entonces, tenemos que estas personas cuentan con unas características de emociones, algunos comportamientos, unas de sus fortalezas, debilidades y rasgos personales. Entonces, dentro de las emociones
hay diversas, que algunos comparten algunas, otras son muy diferentes. Entonces, tenemos que el gerente es algo enfadado, gruñón, muy disgustado, en algunas ocasiones empático, pero con otras actitudes de grandeza y rechazo hacia los demás. En los comportamientos tenemos que es algo exigente, autoritario y un mal líder. Entonces, dentro de las fortalezas podemos decir que es algo inteligente y comprometido con el trabajo que hace. Y en sus debilidades es algo poco tolerable, es discriminador adicionalmente, es una persona obsesiva por su trabajo, lo que requiere de pronto de mucha exigencia más que todo. Y en los rasgos personales es una persona dominable y sumamente excitante. Entonces tenemos a Camila Gutiérrez, que es la gerente de talento humano, con emociones algo de agrado, compromiso y muy amable, con comportamientos de responsabilidad, disciplina y muy comprometida con lo que se hace. Y en sus fortalezas, bueno, ejerce obviamente sus funciones con ética y está pendiente de las necesidades de los trabajos como toda buena gestora de talento humano. Y una de sus debilidades podría ser que por su nivel jerárquico considera que no se puede hacer más por los trabajadores. Entonces, de cierta manera, su ocupación le impide hacer muchas otras actividades más. Y en los rasgos personales tenemos que es abierta y sumisa, obviamente, a lo que se le diga un puesto superior a esta. Entonces tenemos al ejecutivo de producción, Emiliano Durán, con emociones de una persona comprometida, interés hacia lo que hace y muy responsable, con comportamiento obviamente de responsabilidad, dedicado y sobre todo muy organizado, con fortalezas de alto compromiso con su labor, y con la debilidad de pronto de mantener al tanto a los directivos en cuanto a los departamentos y lo que se hace en cada uno de ellos. Y en sus rasgos personales tenemos que es una persona muy segura y excitable. Entonces, son algunas de las características de esta persona. Y también tenemos a Carolina Telles con emociones de muy extrovertida, antipática, con emociones muy similares quizás a la de la gerente de talento humano. Muy colaboradora, con eh, fortalezas de pronto de respaldo hacia sus compañeros en los departamentos de operaciones y de pronto con las debilidades que tiene, que su personalidad es muy cambiante, genera problemas con los superiores, quizá de pronto no tiene en cuenta cuál es su posición, más sin embargo es una persona muy extrovertida y introvertida. Entonces, por último tenemos los operarios de la empresa, que obviamente están inconformes, intranquilos, de acuerdo a algunas de las acciones o actitudes que tienen sus personas que están a cargo de ellos. En este caso, por lo menos, es muy difícil trabajar con un gerente que cambia de humor a cada rato. Entonces, bueno, poca colaboración porque, ajá, de acuerdo al inconformismo, así van a ser su productividad. Entonces son jóvenes con mucha preparación, pero que de pronto las circunstancias que se viven en la empresa pues no son las más acordes.